Ok, voy a continuar con el cuello y con la cabeza. En la vuelta 36 me parece que es, espérenme, vamos a hacer el cuello. Ahí, a ver, espérame. Ay, ahora no lo encuentro. Ahí, en la vuelta 36, así. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Subo con una cadena y tejo punto por punto, 12 puntos bajos, no hay pierde, y regreso. 3, 4, 5. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Entonces, son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar 36 puntos bajos. Entonces, los tejo y regreso. En la vuelta 39 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 y un aumento 6 veces y nos va a dar 48 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 son 48 puntos bajos, punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y la termino con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y una disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 vamos a mover las disminuciones. Tejo 3 puntos bajos, una disminución. Y luego hago 5 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Lo hago 5 veces, pero como empecé con 3, voy a terminar con 2 puntos bajos para completar los juegos de 5 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Creo que es momento de rellenar y de poner el sostén del palito. Miren, yo corto un palito para sostener la cabeza. Entonces lo atravieso a través del cuello. Ok, creo que ahí está. Entonces, ya después son lo relleno y ya quedó. Entonces termino la vuelta, lo relleno y regreso.
En la vuelta 55 voy a recorrer otra vez las disminuciones. Hago un punto bajo, una disminución. Y luego vengo con 3 puntos bajos. Ahí se me fue la voz. 3 puntos bajos, una disminución. Hoy sentí horrible. Ok. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces. Y como empecé con un punto bajo, termino con 2 puntos bajos. Y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vuelta 56. Vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que quede durito. ¿Sale? En la vuelta 57, subo con una cadena, hago un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. En la vuelta 58 voy a hacer, y es la última, hago 6 disminuciones, las tejo y regreso. Vamos a rematar la cabeza y voy a ver cómo va el tutorial y empiezo el cabellito, creo, o empiezo mejor la playerita y entonces subo el tutorial después de hacer la playerita. ¿Ok? Entonces 6 disminuciones, remato y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces ahora vamos a hacer la camisita. Vamos a utilizar estambre naranja y vamos a hacer esto. Voy a tejer 24 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más una. Entonces, en la vuelta 2 voy a hacer 24 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo. Bueno, es que tomo como las cadenas como una vuelta 1 y la primera vuelta de puntos bajos es la vuelta 2. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 2 hago 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ya terminé. Volteo el tejido y vamos a hacer una cadena y subo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. En la quinta clavo. Ahí está. Y voy a tejer 8 puntos bajos. Entonces hago 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego hago 5 cadenas, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y hago 4 puntos bajos. Ok, 1, 2, 3 y 4. Ok, y vean, ya quedó. Volteo la vuelta, el tejido. Subo una cadena y tejo punto por punto. Son 4 puntos bajos y en las cadenas hago 5 puntos bajos punto por punto. 1,
2, 3, 4. Aquí me brinqué uno. Eso hay que tener cuidado para que salgan las 5 cadenas. Bien, aquí me brinqué 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego los 8 puntos bajos y luego los 5 puntos en las 5 cadenas. Y así lo tejo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, doy la vuelta al tejido. Y de la vuelta 4. Voy a hacer, no, espérame. 2, 3, 4. En la vuelta 5. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, le doy la vuelta. Y de la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo durante toda la vuelta y regreso. Ay, perdónenme. Es que hoy me pasé pintando mi casa y me duelen las manos. Por eso ven como que estoy media cansada, pero me urgía subir un video hoy. Entonces, 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y regreso. En la vuelta 7 a la 12 vamos a hacer punto por punto. Ya no hay pierde. Punto por punto de la 7 a la 12. A ver si con 12 vueltas tenemos para hacer la camisita. Lo tejo y regreso. ¿Ok? ¿O qué será? Sí, de la 7 a la 12. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 12, pero lo siento muy cortita. Entonces, le voy a agregar 3 vueltas más para que llegue más o menos como por aquí. Entonces, agrego 3 vueltas más y regreso. Ya saben, punto por punto y no hay pierde. Ok, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coser la parte de atrás. Miren, voy a rematar. Entonces, hago esto. Vamos a ponerle la camisola o camiseta a Pedro. ¿Ok? Ahí está. Ya quedó. ¿Sí? Entonces, en la parte de atrás vamos a coser. Ahí está. Entonces, ay, espérame, ahí está. Entonces, agarro la orilla y voy a unir punto por punto, ¿sí? A toda la espalda. Entonces, lo uno y regreso, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede bien así la camisetita y vean, queda así. ¿Cómo ven? Sí quedó, ¿verdad? Entonces, voy a coserla y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, nos falta hacer el morralito. El morralito va en tono gris. Y dejen ver cómo va el video, pero bueno, voy a ver la foto de cómo está Pedro. No puedo poner la foto por el copyright. Entonces, yo lo estoy sacando de la caricatura, el dibujo. Entonces, voy a hacer el morralito y el parche, ¿ok?